Bueno, vamos a hablar de relajantes neuromusculares. Los relajantes neuromusculares de los cuales vamos a hablar ahora son periféricos, no son los centrales que vimos en clases anteriores. ¿Para qué vamos a necesitar, para qué queremos relajación neuromuscular en una cirugía? Esto va a permitir un plano, em, unas condiciones adecuadas para que el cirujano opere bien, opere cómodo, no esté contrayéndose el músculo con el electrobisturí, no se genere daños al cortar las fibras musculares, por un lado, va a inhibir los reflejos musculares que tiene cualquier persona, evitando que se lesione, va a permitir una mejor adaptación al respirador que nosotros utilizamos para ventilarlo mecánicamente durante la cirugía, y va a permitir que nosotros podamos intubarlo o colocarle una máscara laringe, un dispositivo de ventilación supraglótica, de una manera más cómoda y segura para realizar la maniobra de intubación de instrumentación de la vía aérea. Para esto utilizamos los relajantes neuromusculares. Bien, la historia, yo no les mencioné muchas cosas históricas a lo largo de esta charla de anestésicos y de anestesia, porque por ahí es más interesante dejarlos para el práctico o porque quiero que los videos sean lo más cortitos y concisos posibles y permitir organizarles el estudio de la materia, por lo menos en este módulo, y que vayan y lo lean. Ya cuando lo van a ir a leer hay una pequeña reseña histórica. Pero básicamente se utilizan desde tiempos muy antaño. Ya los indios lo utilizaban con esas lanzas, con las cerbatanas, con el curare. Para paralizar a los... Le escupían eso con un dardo, se lo soplaban a la presa que querían cazar y la presa empezaba a correr y al rato de la inyección intramuscular que le habían hecho del curare, que lo extraían de las plantas, paralizaba al animal, dejaba de respirar y lo iban a buscar y era más fácil cazarlo. Bien, relajantes neuromusculares. Para esto tenemos que hablar del receptor nicotínico. El receptor nicotínico tiene una isoforma que es muscular. Recordamos que es un receptor que está asociado a un canal iónico y lo que va a regular es la entrada de sodio para despolarizar las células y producir la contracción muscular. Em, Vamos a tener dos formas de actuar sobre este receptor. Va a ser siendo antagonista o siendo agonista del receptor. Y lo que siempre vamos a buscar es que el músculo deje de contraerse. Con este paradigma vamos a avanzar. Recordando también que lo que es la sustancia natural que se une en el organismo a estos receptores es la acetilcolina. Bueno, bloqueo neuromuscular. Tenemos dos formas entonces. Una forma no despolarizante y una forma despolarizante. No despolarizantes contamos con los esteroides, son todos los que terminan en onio, ronio, becuronio, rocuronio, pancuronio, ¿sí? Y los que son no esteroides que terminan en urio, que pueden ser mibacurio, atracurio, ¿sí? Y como despolarizantes el único ejemplo que tenemos es la diacetilcolina, son dos moléculas de acetilcolina unidas, para que vayamos pensando cómo funciona, que se llama succinilcolina. Bien, entonces, esteroides, no esteroides, ya hicimos una separación química dentro de los no despolarizantes. Esteroides, rocuronio, becuronio, pancuronio, no esteroides, atracurio, mibacurio, cisatracurio. De estos, ¿cuáles se utilizan? Rocuronio, becuronio se usan, atracurio también, mibacurio, cisatracurio por distintas reacciones adversas se han dejado de utilizar en la práctica clínica en general, y el pancuronio por un efecto muy prolongado de bloqueo y otros efectos adversos que tiene, no se está utilizando de preferencia. De paso, cabe mencionar que todos los que son esteroides tienden a liberar menos histamina, con lo cual los efectos adversos derivados de esta liberación de histamina serían de menor frecuencia, menor incidencia. Si los clasificamos por la duración clínica que tienen del efecto del bloqueo, los podemos clasificar en ultracorta si son menos de 10 minutos, en corta que son de 15 a 20 minutos, una duración intermedia o una duración larga. Como ultracorta, como efecto ultracorto, el ejemplo que tenemos es la succinilcolina, bloqueante despolarizante. ¿Sí? Acuérdense, el único ejemplo que tenemos, succinilcolina, de acción ultracorta. Corta existía o existe el mibacurio, de intermedia el atracurio, rocuronio y becuronio,
que son más o menos los que se usan día a día en la práctica clínica y son de duración intermedia. Si es necesario se refuerza la dosis y si nos quedamos sobrados se revierte, ahora vamos a verlo también. Y duración larga, el pancuronio, pipecuronio, tubocuranina. A ver, ¿qué es importante o qué está bueno mencionar sobre estos fármacos? El comienzo de acción es proporcional a la duración de acción. Entonces, el fármaco que tiene una duración ultra corta también tiene una latencia de acción ultra corta. La succinilcolina tiene un inicio del efecto clínico de acción muy rápido y también su efecto se va rápido. Entonces, es útil en un contexto que ahora vamos a charlar. Y la potencia también está relacionada inversamente con la latencia. ¿Qué quiere decir esto? El fármaco más potente es el que va a tener más latencia. Y el fármaco menos potente es el que va a tener menos latencia. Raro, ¿cómo lo pensamos? Bien. Por un efecto de masas. El fármaco más potente es el que menos dosis necesita para lograr un efecto clínico. ¿Sí? Entonces, como necesito menos dosis, en cantidad molar, molecular, hay menos, y hasta que llegue a unirse a la placa neuromotora en cantidad suficiente para generar efecto, tarda más. En cambio, si hubiera una mayor cantidad de droga, por lo cual es menos potente para realizar el mismo efecto, siempre hablando del mismo efecto, mesurado, por efecto de masas, tendría una latencia, un inicio de acción menor porque llega más rápido porque hay más. Si lo piensan desde ese modo, menos potente y más potente y más o menos latencia, como que cerraría si lo razonamos del efecto de masas. Bueno, vamos a hablar de succinilcolina, es importante, es el único que hay de los despolarizantes, entonces estoy insistiendo, lo estoy mencionando bastante, hay que estudiarlo. Succinilcolina, diacetilcolina, como dijimos, dos moléculas de acetilcolina unidas, lo que van a hacer es una despolarización prolongada de la placa neuromuscular hasta agotarla, que entra en periodo refractario y que no se pueda seguir contrayendo. ¿Sí? Esto nos remontamos a fisiología y sin ahondar demasiado. Puede ser agonista nicotínico y muscarínico y está metabolizada por la pseudocolinesterasa plasmática. Su finalización de acción queda supeditada a que se metabolice por la pseudocolinesterasa plasmática, está en plasma. No está en brecha sináptica y es de síntesis hepática. En secuencia rápida es el fármaco que dijimos que se puede utilizar porque tiene un inicio de acción y una duración ultra corta, duración de 5 a 10 minutos y un inicio de 1 minuto, 1 minuto y medio. ¿Para cuándo, en qué situación voy a elegir la succinilcolina? Necesito intubarlo ya, necesito ventilarlo ya. En una crisis, en un paciente que está haciendo un paro, en un paciente que hizo una reacción anafiláctica, cerró las cuerdas vocales y yo no lo puedo intubar. Esto permite relajar las cuerdas, los músculos de las cuerdas vocales, de la laringe, la glotis, que es el espacio entre las cuerdas vocales. Estoy tapando el micrófono. Entre las cuerdas vocales se relaja, al relajarse se abre la glotis y permite el pasaje, la visualización del espacio y el pasaje de un tubo endotraqueal para poder asegurar la vía aérea y la ventilación. Si aseguro eso, oxigeno al paciente, el paciente no se muere. Es importante que esto sea rápido. Entonces el fármaco que elijo es la succinilcolina. Se da por vía endovenosa, está descrito a la intramuscular. Lo más seguro, lo más eficaz, lo más rápido es la vía intravenosa. Y tiene una duración de 5 a 10 minutos. Si no lo intubé, si no lo puedo intubar, sé que no va a estar clavado 40 minutos relajado. Y es un fármaco que está en todos los hospitales públicos, en todos los ámbitos, no es caro y no hay problema generalmente en conseguirlo. Viene en un polvo liofilizado que hay que mezclarlo con fisiológico y ahí se inyecta. Efectos adversos de la succinilcolina. Bien. Hipercalemia, arritmias, dolores musculares, hipertermia maligna. Vamos a ver qué es esto. Produce una contracción sostenida del músculo, de los músculos de todo el cuerpo. Entonces, de todo el músculo estriado, que tiene receptores nicotínicos con isoforma neuromuscular, isoforma muscular. La contracción sostenida de los músculos puede producir que se rompan algunas fibras y se libere el potasio intracelular. Eso puede producir hipercalemia. Esa hipercalemia puede producir arritmias
Los dolores musculares están explicados por lo mismo. Y la hipertermia maligna es un síndrome catastrófico que también podemos charlar después, en el cual aparecen colapso cardiovascular, aumento de la temperatura que no está mediada por pirogenemia, y tiene un antagonista que es el dantrolene, que es otra de las cosas que tenemos que conocer también, y lo habíamos visto con el alotano, lo habíamos visto con los anestésicos inhalatorios que lo podían producir. Succinilcolina era uno de esos fármacos que podía producir este síndrome catastrófico. Un efecto adverso común es que el paciente se despierte después con dolores musculares por las contracciones estas. Al realizar la dosis de succinilcolina va a haber fasciculaciones, movimientos, temblores, son normales y pasan al ratito, a los segundos. ¿Y en quiénes estaría contraindicado el uso de este fármaco? En pacientes quemados, donde el manejo del medio interno es un poquito más cauteloso, con lo cual puede haber desbalances hidroelectrolíticos, sobre todo si no lo tenemos muy en cuenta. En insuficientes renales, por lo mismo. En hipercalemia, por lo mismo. Politrauma severo, por lo mismo. Se rompe músculo, se libera potasio. Y obviamente en pacientes con antecedentes de hipertermia maligna no elegiría este fármaco ni loco. Bien, hablamos de succinilcolina, pasamos a los no despolarizantes y vamos a hablar un poquito de algunas particularidades de cada uno. Teníamos atracurio, becuronio, rocuronio, pancuronio. Pancuronio, si lo escribí bien. Atracurio libera histamina, puede producir una leve hipotensión, puede producir por ese mismo mecanismo broncoconstricción y está metabolizada por una reacción de Hoffman en plasma. Después, becuronio tiende a tener cierta estabilidad hemodinámica, no produciría tanta liberación de histamina. El rocuronio, el nombre deriva de Rapid Onset Uronio, que es un fármaco no despolarizante que se puede dar en dosis un poquito más altas que las habituales, normalmente se da alrededor de 0,6 miligramos kilo. Si lo usamos en dosis de 1,2 miligramos kilo, obtenemos unas condiciones de intubación adecuadas, óptimas, en aproximadamente un minuto, de igual manera que la succinilcolina. Con lo cual, paciente que tiene contraindicado el uso de succinilcolina, podemos utilizar rocuronio para hacer una intubación en secuencia rápida, rapid onset, usando un poquito más de dosis. Que es importante esto, que es un poco más caro y no está en todos los centros, por eso no sería a veces de primera opción. Si se tiene, ideal. Pancuronio, duración prolongada y tiene un leve efecto vagolítico que produce un poquito de taquicardia. Todos estos fármacos que hablamos pueden producir anafilaxias y reacciones alérgicas. Si hablamos un poco de las interacciones que pueden tener estas drogas, las más importantes por ahí son las que lo potencian, los efectos. Sí, son todas con A. Ciertos anestésicos locales van a producir, si recordamos, sodio, contracción neuromuscular, potencian su efecto y su duración de acción sobre todo. Antagonistas cálcicos por lo mismo. Anestésicos inhalatorios, el Seborane, el Sevoflurano, tiene cierto efecto de relajante muscular a nivel central, a nivel de la médula espinal, con lo cual estos relajantes periféricos potencian su efecto y pueden hacer que utilicemos, el Seborane puede hacer que utilicemos menos dosis del bloqueante neuromuscular periférico. Algunos antibióticos como la clindamicina y colistin creo que también potencian el efecto. Bueno, nosotros relajamos al paciente, lo intubamos, lo operaron, terminaron muy rápido y queremos despertar al paciente para que se pueda ir a piso, a terapia, a recuperarse, a la sala de recuperación. Para poder despertarlo, básicamente lo que deberíamos hacer es el plano hipnótico, suprimírselo, que vuelva a su conciencia. La analgesia la queremos mantener. Y el bloqueo neuromuscular no estaría bueno mantenerlo porque yo quiero que el paciente respire por sus propios medios, que ventile. Si está relajado, el diafragma está relajado, los intercostales están relajados, todo está relajado, no va a ventilar. Y se va a morir de un paro hipóxico. Entonces yo tengo que revertir el bloqueo neuromuscular antes de despertarlo. ¿Cómo hago? Bien. Si utilicé un relajante neuromuscular despolarizante, succinilcolina, con haber esperado 10 minutos, se supone que es suficiente.
con lo cual no habría ningún problema. Ahora, si yo me quedé pegado con el resto, que les hice dosis altas, son muchas dosis y se potenciaron porque además usé un inhalatorio como el Seborane y pasaron 15 o 20 minutos y yo lo relajé hace poco y tengo como para 40 minutos más y no los quiero esperar y no los voy a esperar, lo que vamos a hacer es revertir el bloqueo. Y esto funciona para los no despolarizantes y está escrito creo bastante claro. Neostigmina, atropina o glicopirrolato. ¿Cuál es el fundamento de esta asociación? Bien, si estos fármacos bloquean el receptor nicotínico, yo lo que quiero es que ese receptor quede libre para que se una a la acetilcolina y funcione normalmente. La neostigmina es un antagonista, perdón, sí, lo que hace es antagonizar la acetilcolinesterasa, que es la encargada de destruir la acetilcolina. Si yo bloqueo a la acetilcolinesterasa, la acetilcolina aumenta sus concentraciones, por efecto de masas desplaza al bloqueante neuromuscular, por ende se va a poder ejecutar la contracción muscular. ¿Por qué le doy atropina y glicopirrolato? Si es un bloqueante muscarínico y me estás hablando de que esto es algo nicotínico, bien, recordemos que acetilcolina se une tanto a receptores nicotínicos como muscarínicos. Yo no quiero que vaya a darme efectos muscarínicos como son la bradicardia, como son la broncorrea, ¿sí? Lo que yo quiero es el efecto nicotínico. Entonces bloqueo los efectos muscarínicos con un bloqueante muscarínico como la atropina, barata, está en todos lados, rápida. O si tienes estás en un buen lugar, glicopirrolato si contas con eso. Es más caro y no está en todos lados. Entonces, la secuencia sería: atropinizo al paciente, veo que la frecuencia cardíaca empieza a picar, con lo cual yo me quedo tranquilo de que al hacerle la neostigmina no va a tener bradicardia, porque se va a ir a la normocardia, y no va a tener broncorrea porque ya le bloqueé sus receptores muscarínicos. Entonces, los efectos adversos de esto serían bradicardia, náuseas, vómitos, diaforesis, secreciones en vía aérea. ¿En qué pacientes está contraindicado? Hay que tener un poquito más de cuidado en pacientes asmáticos, con EPOC y con arritmias. Por esto que dijimos. Solo fue una bradicardia severa, Homero, en 10 segundos le hace efecto de la atropina. Bien, otra forma de revertir el bloqueo neuromuscular no despolarizante, que no es la neostigmina con la atropina, es el Sugamadex. El Sugamadex es un quelante del rocuronio y del becuronio. Lo que hace es unirse, forman un complejo, ese complejo se elimina por vía renal y está todo bien. Son los mismos fabricantes que el rocuronio, el Brilliant, MSD. Bien, Sugamadex aglutina selectivamente a los relajantes musculares no despolarizantes esteroideos. No funciona con el atracurio, ¿sí? Recordemos que el atracurio era por otro metabolismo de reacción de Hoffman. Forma un complejo inactivo y se elimina por orina. La vida media es de 100 minutos y los efectos adversos que puede dar son una bradicardia y anafilaxia, sobre todo en el uso repetido, en pacientes operados varias veces, relajados varias veces, revertidos varias veces, tienen todo su derecho a hacer una sensibilización al fármaco y tener anticuerpos y después ante una nueva presentación de la droga a su sistema hacer una reacción alérgica. Y como dato de color les cuento que existen monitores para la relajación neuromuscular, porque si no queda como todo algo muy subjetivo. Como sabemos si está relajado o no, más allá del tiempo. Hay pacientes que metabolizan más lento, pacientes que metabolizan más rápido. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos algo que se llama TOF, Train of 4, tren de 4. Lo que consta es de un electroestimulador con dos stickers que se pegan, son los mismos que los del electrocardiograma, se pegan a nivel cubital. Creo que están pegados al revés, ahí el negro siempre va hacia distal. Y un acelerómetro que se coloca sobre el pulgar. Entonces lo que van a hacer es este estimulador genera una corriente eléctrica a nivel de los músculos flexores y va a contraer el pulgar. A su vez que hace esto, mide el acelerómetro cuánto se está contrayendo y compara ante el mismo estímulo en qué porcentaje varía el movimiento del pulgar. Un paciente que no está relajado haría esto que voy a hacer acá ahora, sería mover 4 veces iguales el pulgar. Un paciente con una relajación residual
haría un buen primer contracción de pulgar y las siguientes se quedaría, digamos, 1, 2, 3, 4, que no hay. Y un paciente que está completamente relajado hace esto, no contrae nada. Entonces ahí tenemos una gama de paciente totalmente relajado, paciente con relajación residual o paciente óptimo que tiene el 34 más del 90% se llama. Es un ratio. Ahí sería el ejemplo con dibujitos de la respuesta muscular. El primero, la respuesta que dice 400% cociente, serían los 4 estímulos, 4 respuestas musculares perfectas. Si está subóptimo, serían 4 estímulos y respuestas decrecientes. Y si ya tiene menos respuestas, está más relajado. Esa sería la forma ideal de saber si lo tenemos que revertir, si podemos extubarlo de manera segura o no. No existe otra forma de momento de tener certeza de esto. No está en todos los lados. No es un aparato muy caro, hay en sus distintas versiones. El gol estándar sería monitorizarlo en todos los pacientes que se usaron relajantes neuromusculares, que no pasaron tiempos prudenciales y que estamos ahí medio border para despertarlos. ¿Por qué? Porque el riesgo de despertar a un paciente relajado es primero que es bastante feo. El paciente siente que vos estás paralizado, despierto, pero no te puedes mover. No puedes hablar, no puedes respirar, no puedes decir no me puedo mover. Es una situación muy angustiante. Si le sacás el tubo, si le sacás el soporte de la ventilación en ese momento, el paciente no va a respirar, apnea, hipoxia. Si no nos damos cuenta, desatura, obviamente termina todo en paro hipóxico. Que no sería tanto el problema si le pasa dentro del quirófano, porque lo volvemos a intubar, lo volvemos a ventilar. El problema es que le pase en el piso, que le pase en la recuperación, que le pase en el traslado, donde queda a merced del camillero, del que esté ahí dando vueltas o de que nadie lo esté vigilando. Entonces siempre en anestesia la seguridad es lo más importante y más allá de que estamos para garantizar el confort, para garantizar el bienestar de todos, siempre obrar de manera más segura. Otra aclaración o otro comentario que se me ocurre ahora que no lo hice al principio fue de la relajación neuromuscular. En el paciente se le realiza siempre que se le hizo el hipnótico primero. Se lo duerme, después de que está dormido se paraliza. ¿Por qué no al revés? Porque es una sensación horrible estar paralizado y despierto. No sé si alguno de ustedes ha tenido es una parálisis del sueño. Es equivalente a esa sensación. Nada más que la respiración también está abolida. Lo cual es bastante feo. Bueno, lo mismo, cualquier duda me escriben, me preguntan, me buscan o cualquiera de los chicos. Espero haber sido de lo más claro posible. No quise ahondar en detalles muy concisos porque siento que eso se puede leer de cualquier lado y traté de transmitirles un poquito más los conceptos grandes para que vayan a buscar el detalle y entiendan de qué está hablando el libro, de qué están hablando los artículos. Bueno, 23 minutos es más que suficiente para hablar de relajantes neuromusculares. Muchas gracias. Nos vemos en la clase.